conferencia denominada COVID-5, el estado actual de la familia de productos de COVID-5. Me gustaría, antes de iniciar, una pequeña presentación de las personas y lo que esperan, conocer un poco lo que esperan de la conferencia. Entonces, las personas que quieran intervenir. Mi nombre es Liliana Méndez, yo soy consultora de seguridad. Pues las expectativas que tengo con la conferencia es que yo vengo trabajando tiempo atrás con y he estado involucrándome con COVID-5, pero quiero ver como el panorama y el estado de cómo puedo relacionar los diferentes productos y cómo me puedo ubicar en COVID-5 tal como lo hacía en COVID-4, poderme desenvolver correctamente con las herramientas de COVID-5. Muy bien, entonces queremos un poco relacionar COVID 4.1 con COVID 5 y mirar un poco el tema de la aplicación. Sí, un poco el tema práctico de cosas que podemos hacer con COVID 5. ¿Alguien más? Bueno, expectativas son como conocer un poco más de forma general los términos generales de COVID que quieren implementar en la empresa como gradualmente. Más o menos desde unos 5 o 7 años. Entonces quisiera conocer de eso y ver ¿En qué área trabajas? en desarrollo. Muy bien. Entonces tenemos acá una expectativa de un poco familiarizarnos con la terminología del nuevo COVID y adicionalmente nuevamente mirar el tema de aplicación. Entonces voy a tratar de hacer una conferencia básicamente tratando yo creo que resolver estas inquietudes que me han planteado así muy rápidamente. Entonces, los propósitos de la conferencia es tratar de proveer un conocimiento y entendimiento acerca de COVID-5. Básicamente, buscando identificar la diferencia entre gobierno y gestión. Un poco por qué identificar la diferencia entre gobierno y gestión. Porque una de las características que diferencia a COVID 4.1 y a COVID 5 es que COVID 5 fortalece mucho el tema del gobierno, por la gobernabilidad, por la gobernanza de TI. ¿Listo? Entonces es muy importante que se entienda claramente cuál es esa diferencia y por qué entonces uno habla de que COVID-5 es un marco un poco diferente a COVID 4.1. ¿Listo? Entonces es uno de los primeros conceptos que yo creo que quede claro. Otro tema que vamos a tratar en esta conferencia es el tema de la estructura de COVID-5, que atiende un poco a lo que tú estás mencionando, al tema de la terminología. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de, cuando hablemos de la estructura de COVID-5, hablar de términos, de cuáles son los nombres que reciben ahora las cosas en COVID-5. Vamos a presentar otros productos de la familia de COVID-5, ¿listo? Porque generalmente cuando nosotros ingresamos a un framework o un marco de referencia como COVID, sí, generalmente hablamos de un documento único, ¿sí? Es como por ejemplo cuando hablamos de la ISO 27000, pues hablamos generalmente de la 27001, la 27002, y nos olvidamos de la 27003, 4, 5, 6, etcétera, y nos concentramos específicamente en dos. Entonces acá quiero mostrarles otros productos que ha generado ISACA, que ha desarrollado ISACA, que es la entidad que, digamos, construye COVID-5, y pues para que ustedes los conozcan y miren también la aplicabilidad. O sea, que cuando ustedes piensen en COVID-5, en proyectos de implementación de COVID-5, miren que hay que ver no solamente el marco de referencia a COVID-5, sino otros productos complementarios. Un poco lo que me estabas preguntando de cómo, por ejemplo, utilizar COVID-5 para el tema de seguridad de la información. Entonces, no solamente leer el COVID-5, sino leer otros documentos que complementan al marco de referencia. Presentar la dirección de ISACA respecto a COVID-5, y esto básicamente es un poco presentar el futuro, hacia dónde va el producto y hacia dónde va como el mercado. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar acá estos temas, vamos a mirar conceptos y COVID-5. Esto vamos a concentrarnos en esta parte. Bueno, para poder mirar conceptos vamos a empezar a mirar los conceptos desde COVID 4.1. ¿Listo? Uno de los conceptos que ISACA ha tenido en sus marcos es el tema de que COVID-5 debe responder a contribuir a que se alcancen o se logren los objetivos de negocio. Desde ahí partió, digamos, la idea de COVID 4.1. ¿Esto qué significa? Que ISACA en COVID 4.1 ofreció un modelo, ¿sí? Un modelo
de procesos para las áreas de TI, especialmente, con el propósito de que al ejecutarse esos procesos se lograran los objetivos del negocio. ¿Listo? Esto se llama la premisa de COVID 4.1. ¿Para qué necesitamos COVID 4.1 o un marco de referencia de TI? Entonces básicamente es para que a través de unos recursos de tecnología de información, recursos tales como cuáles, como la información, los aplicativos, la infraestructura, que son gestionados a través de un modelo de procesos. En COVID 4.1, 34 procesos, nosotros en las áreas de TI pudiéramos contribuir a generar información de calidad, con unas características como la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, la efectividad, la eficacia, el cumplimiento, para que las áreas en sus procesos de negocio los pudieran ejecutar de buena forma. ¿Para qué? Para alcanzar esos objetivos, los objetivos de cualquier organización. Porque COVID-5 está diseñado para cualquier organización, grande o pequeña, ¿no? Para cualquier tipo de empresa, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, gubernamental o privada. Entonces, este marco de referencia puede ser utilizado en cualquier tipo de organización. Otra de las características de COVID 4.1 es que era un modelo orientado a procesos. Entonces, básicamente la estructura de COVID 4.1 es que existen 34 procesos que están agrupados en unos dominios, ¿sí? Y esos procesos me van a contribuir a lograr esos objetivos de negocio. ¿Por qué estaba diseñado COVID 4.1 con un enfoque de procesos? Porque la mayoría de prácticas de mejoramiento organizacional, tales como gestión total de la calidad o Total Quality Management, reingeniería, benchmarking, todas están orientadas a procesos. Porque la filosofía es, si usted mejora sus procesos, mejora sus productos, mejora sus servicios. Entonces, una fuerte orientación a procesos, ¿listo? Para mejorar la calidad de los procesos. Y otra característica es que los procesos, mediante técnicas de mejoramiento continuo, ¿sí?, van a permitir que la organización cada vez sea mejor, cada vez tenga una mayor credibilidad, cada vez genere mejores productos. Porque, como lo mencionabas, esto no es un proyecto de 2 meses, de 3 meses. Por ejemplo, está muy bien diseñado que sea 4, 5, 6, 7 años, ¿sí?, la revisión de todo un marco de referencia. Siempre va a haber espacio para mejoras en la forma en que se desarrollan los procesos. Y además porque los marcos de referencia tienen una característica, y es que evolucionan. Entonces, así como tenemos COVID-4, tenemos COVID-5, que es una mejora al COVID-4, ya se debe estar desarrollando COVID-6, ¿listo? Porque también el desarrollo son procesos que duran 4 o 5 años. ¿Ese proceso en qué consiste? El proceso de desarrollo de marco de referencia, en estar continuamente monitoreando cuáles son las nuevas prácticas que aparecen en temas de TI y en otros temas para involucrarlos en el modelo de procesos. Entonces, COVID 4.1 está orientado a procesos, una fuerte orientación a procesos. Si nosotros mejoramos nuestros procesos, mejoramos el desempeño de las áreas de TI. Esta era la estructura de COVID 4.1. Estos eran los elementos que existían en COVID 4.1. Tenemos elementos de objetivos de negocio, objetivos de TI, procesos de TI. Miren que lo que teníamos en COVID 4.1 es una serie de relaciones, ¿sí?, entre objetos que conforman una arquitectura empresarial, por ejemplo. Entonces, lo que me están diciendo acá es que usted primero debe identificar sus objetivos de negocio, debe identificar los objetivos de TI, debe tener los procesos de TI que ejecuta y mirar cómo esos procesos contribuyen al logro de los objetivos de TI y cómo los objetivos de TI contribuyen al objetivo de negocio. Entonces, esto que está acá en este color de color rojo es el concepto que se tenía en COVID 4.1 de alineamiento. ¿Listo? Con eso es que buscábamos fuertemente el tema de alineamiento. Ahora, ¿qué más podíamos hacer en COVID 4.1? Documentar nuestros procesos. Documentar los procesos de TI. Entonces hay una estructura de documentación, una plantilla de documentación donde dicen los procesos tienen objetivos de control. Los objetivos de control tienen prácticas de control. Los procesos tienen entradas y salidas. Los procesos son ejecutados por algunas personas en la organización a través de unos roles de responsabilidad,
de accountability o rendición de cuentas, algunas personas que deben ser consultadas, algunas personas que deben ser informadas, y eso se hace a través de lo que se llaman los diagramas RASP. Adicionalmente, en COVID 4.1 que teníamos herramientas para que los gerentes de TI especialmente mejoren la gestión del departamento. ¿Cómo se hace eso? A través del establecimiento de objetivos y el establecimiento de métricas. Y a través de la comparación o el benchmarking que podamos hacer con otras compañías o como técnica de mejoramiento interno, ¿sí?, utilizando lo que en COVID 4.1 existía como modelo de madurez. Modelos de madurez son unas herramientas que permiten determinar el estado actual, el as is, el estado deseado, el to be, y a partir de esa brecha que existe entre el as is, la situación actual, y el estado deseado, generar planes de mejoramiento. También en COVID 4.1 teníamos un modelo de auditoría o de aseguramiento. ¿Eso qué significa? Que en COVID 4.1 se suministraban un conjunto de pruebas, ¿sí?, para poder hacer evaluaciones a los procesos a través de la evaluación de los objetivos de control y de las prácticas de control. Entonces, ese era el modelo que nosotros teníamos en COVID 4.1. Y es un modelo que, digamos que en general permanece en COVID 5, cambiando el contenido de algunos de estos elementos y los nombres que se le dan a algunos de estos objetos. Bueno, para los que no conocían COVID 4.1, entonces este es el modelo de procesos. ¿Listo? Esto era lo fuerte de COVID 4.1. Usted debería trabajar en 34 procesos que estaban agrupados en planear y organizar, en adquirir y implementar, entregar y dar soporte y monitorear y evaluar. 34 procesos, en planear y organizar teníamos 10, en adquirir y implementar 7, en entregar y soportar 13, y en monitorear y evaluar teníamos 4 procesos. En general, lo que uno espera es que cualquiera de las funciones que ustedes ejecuten en sus áreas de TI va a estar dentro de este modelo de procesos. ¿Por qué? Porque se supone que el modelo de procesos es holístico, o sea, cubre todas las actividades que se desarrollan en áreas de TI. ¿Listo? Entonces, tú trabajas en seguridad, pues acá habrán unas actividades de seguridad, como cuáles, como garantizar la continuidad del servicio, garantizar la seguridad de sistemas, de pronto, por ejemplo, acá administrar problemas, administrar los datos, administrar el ambiente físico. Entonces hay unos procesos que son propios de la actividad que nosotros realizamos. ¿Listo? Esos son el fuerte o el core, son los procesos core de nuestras actividades. El que trabaja en riesgos, entonces por acá tendrá un proceso que se llama administrar los riesgos, ¿sí?, evaluar y administrar los riesgos de TI. Y cuando estamos, por ejemplo, en gestión de proyectos, entonces ya internamente hay una práctica de control que dice que hay que gestionar los riesgos de los proyectos de TI. Bueno, pero ¿qué sucede? Que Isaka en el año 99 encuentra que, mira, en el año 99 encuentra que aparece un nuevo concepto llamado gobierno y que ese concepto es aplicable a las áreas de TI. Entonces crea un instituto llamado el Instituto de Gobierno de TI, el cual se enfoca en hacer investigaciones sobre temas relacionados con gobierno de TI. El ISACA lidera, ¿sí?, la creación del conocimiento relacionado con el tema de gobierno de TI. Cuando se empieza a desarrollar este estudio, entonces se dice, oiga, cuando hablamos de gobierno de TI, básicamente es porque nosotros tenemos que pensar en un conjunto de actividades que deben ser desarrolladas para lograr una mejor dirección y control del área de TI. Y esas actividades caen en 5 áreas de enfoque. Una es el alineamiento estratégico. ¿Listo? Por eso en COVID 4.1 se buscó cómo debe ser el alineamiento y el alineamiento estado, por determinar cómo los procesos de TI soportan los objetivos de TI y estos a su vez apoyan los objetivos de negocio. Se negó en el tema de entrega de valor. O sea, las áreas de TI, ¿por qué existen? ¿Por qué deberían existir? Porque son áreas que le van a entregar valor a la compañía, valor que se refleja en el logro de los objetivos, en el crecimiento de la compañía, en el liderazgo, en el mantenimiento de un nivel competitivo, ¿cierto?, en el mantenimiento de una posición de la compañía en el mercado, y entonces se trabaja mucho el tema de valor. Ese tema de valor, ¿cómo se logra? Básicamente a través de proyectos.
Y entonces se empieza a identificar de que lo que existía en el año 2000, que era gestión de proyectos, ya no es suficiente, y ahora tenemos que hablar de temas como gestión de portafolios de proyectos. Y estos son conceptos que cambian y son conceptos que complementan lo que existía en esos años. También se empieza a fortalecer el tema de administración de riesgos, el tema de administración de recursos, que básicamente está orientado a cómo se administran recursos como la arquitectura, ¿sí? Tecnológica, el recurso humano, los terceros, y por ejemplo aquí ISACA se vuelve, digamos, fuerte en el tema de suministrar información sobre cómo deben desarrollarse las tercerizaciones o los conceptos de outsourcing, los contratos de outsourcing. La mayoría de ustedes tienen contratos de outsourcing en la compañía, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, les da información sobre cómo deben ser desarrollados esos contratos. Y un tema bien importante es la medición del desempeño, donde SACA lo que propone es que se haga uso del balance scorecard. ¿Listo? O sea, las áreas de TI deben implementar el balance scorecard como una herramienta que va a permitir, a través del establecimiento de métricas, mostrarle a la alta dirección cómo es el desempeño de las áreas de TI. Esas son, digamos, actividades que aparecen, ¿listo?, a través del estudio que hace SACA sobre el gobierno de TI, y son las en que se vuelve fuerte. ¿Qué es lo que se encuentra? Que, pues todo eso parte de lo que nosotros establezcamos como definición de gobierno corporativo, como gobierno de TI. Entonces, también se generan unas definiciones o se utilizan unas definiciones donde se habla de gobierno corporativo y se dice que el gobierno corporativo es un conjunto de responsabilidades y prácticas ejecutadas por la Junta Directiva y la Gerencia Ejecutiva con el objetivo de proveer los siguientes beneficios. Lo más importante de esta definición, y es que en el mundo ISACA, cuando hablamos de gobierno, es porque estamos hablando de cómo la alta dirección y la Junta Directiva participan en temas relacionados con TI. ¿Cómo puede participar la Junta Directiva y la alta dirección? Por ejemplo, definiendo cuáles son los tipos de proyectos que quieren. Proyectos innovadores o proyectos que hagan seguimiento, ¿sí?, a prácticas. Cuando son proyectos innovadores, una empresa está entonces dispuesta a hacer inversiones que se pueden perder. Porque el proyecto al final de la investigación puede que no genere ningún resultado. Las políticas. ¿Quién define o establece las políticas o las aprueba en una organización? La Junta Directiva y la alta dirección. ¿Quién evalúa si el área está haciendo una buena gestión, está haciendo una buena operación? Entonces eso es responsabilidad de la Junta Directiva. En esos conceptos, por ejemplo, aparece algo que es la paradoja de la información. ¿Qué es la paradoja de la información? Todas las organizaciones hablan y dicen que la información es muy importante, pero nadie pregunta por ella. Entonces aquí es un llamado de atención a la Junta Directiva y la alta dirección, diciéndoles: oiga, ustedes que están haciendo tantas inversiones en TI, pues pregunten por los resultados de esas inversiones. Pregunten por el valor, estén monitoreando los resultados de los proyectos, estén monitoreando si los beneficios que han sido propuestos en cada uno de esos proyectos se están alcanzando o no se están alcanzando. Entonces, esto, como les menciono, es un conjunto de conceptos, pero lo más importante es que cuando hablamos de gobierno es el conjunto de responsabilidades y prácticas ejecutadas por la Junta de Dirección y la alta directiva. Básicamente, cuando hablamos de responsabilidades es porque SACA también en estos modelos propone la existencia de nuevas estructuras organizacionales que de pronto no existían. Por ejemplo, los comités, el comité estratégico, el comité de dirección, el comité de inversiones. ¿Listo? Entonces, son actividades que hay que desarrollar y nuevos, digamos, grupos dentro de la organización para poder desarrollar estas definiciones. Y esto, digamos, que es de donde se parte la construcción de COVID-5. ¿Por qué? Porque en COVID 4.1 estas actividades y estos roles y estos cargos y estos grupos no estaban incluidos. Entonces, una de las grandes diferencias, por eso se menciona que COVID-5 es un marco de gobierno y de gestión, es porque el modelo de procesos que habíamos visto antes, ¿sí?, es modificado. ¿Para qué? Para incluir algunas de estas actividades y para que los responsables de esas actividades aparezcan dentro del modelo de procesos que no estaban involucradas en COVID 4.1.
Que el gobierno de TI, el gobierno de TI es parte del gobierno corporativo y se define como la estructura de relaciones y procesos para dirigir y controlar la empresa. Entonces, cuando ya hablamos del gobierno de TI, lo que estamos buscando son los procesos que tienen que ver con TI, en donde participa la junta directiva y la alta dirección. ¿Listo? Bueno, principio del gobierno de TI, básicamente es que ese conjunto de actividades, ¿sí?, que no estaban soportadas, que no estaban incluidas, tienen que ver con la dirección y el control. Dirección es establecer hacia dónde va la organización y controlar es mirar si la organización está yendo hacia donde se estableció. Entonces, el conjunto de roles de la alta dirección y la junta directiva que se involucran en el gobierno tienen que ver con estos dos aspectos principalmente, con la dirección y control. Pero solamente por el hecho de que lo organicen la junta directiva y la alta dirección cambian de nombre, y ya no se llaman dirección y control, sino se llaman gobierno. Eso nuevamente en el mundo ISACA, porque de pronto el término gobierno en otros frameworks, en otros marcos de referencia, puede llegar a tener otros significados. También, digamos, lo que se observó cuando se estaba revisando COVID 4.1 es que COVID 4.1 era muy fuerte respondiendo dos preguntas. Una, si las áreas de TI están haciendo las cosas de forma adecuada, y la otra, si las áreas de TI están logrando que las cosas se hagan bien. O sea, era muy de operación, muy de gestión. Pero había dos preguntas que toda área de TI debe resolver que no podían ser resueltas fácilmente con COVID 4.1. ¿Cuáles eran? ¿Estamos haciendo las cosas correctas? ¿Esto qué significa? ¿Estamos haciendo los proyectos correctos? Y lo otro, ¿estamos obteniendo los beneficios? ¿Esto qué significa? Los proyectos están alcanzando los beneficios, los procesos están alcanzando los resultados tal como lo esperan. Entonces, esto no era muy fuerte en COVID 4.1 y por eso se tomó la decisión de hacer un mejoramiento al marco de referencia existente y generar un nuevo marco que satisfaciera y complementara lo que existía. Vamos a hablar ahora entonces de COVID 5. Ya vimos unos conceptos. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto que hemos visto especialmente? Gobierno. ¿Listo? ¿Ha quedado claro qué es gobierno? Es todo aquello que haga la junta directiva y la alta dirección para poder operar de manera eficiente en un área de TI. Entonces, establecer una política ¿forma parte del gobierno? ¿Asignar un paso forma parte del gobierno? No. Revisar si un servicio en particular se entregó de manera oportuna, ¿forma parte del gobierno? No, porque no lo va a hacer la junta directiva, ¿no? Eso lo va a hacer la mesa de ayuda. Bueno, probar el plan de continuidad, ¿forma parte del gobierno? No, porque lo va a hacer el área de continuidad, pero probablemente aprobar el plan de continuidad sí forma parte del gobierno, porque eso hay que llevarlo a la junta directiva y a la alta dirección. Entonces, esa es la diferencia entre gobierno y gestión, y eso es lo que se pretende resolver con COVID-5. Bueno, COVID-5, entonces, COVID-5 es la evolución de COVID, ¿sí? Y pues han existido 5 versiones, bueno, básicamente, perdón, realmente no han existido 5, sino 6 versiones de COVID, ¿sí? La primera tenía que ver con temas de auditoría. A la segunda se le adiciona el concepto de control, objetivos de control. Esto aparece en los objetivos de control que ya vimos en la estructura anteriormente presentada. Después viene el tema de gestión. Entonces, cuando aparece el tema de gestión, aparecen las métricas, el concepto de métricas, aparece el concepto de modelos de madurez. Después aparece el tema de gobierno de TI. Miren que el tema de gobierno de TI, ¿cuándo aparece? Cuando tenemos COVID 4.0 y COVID 4.1. O sea, el concepto de gobierno de ISACA no aparece con COVID 5, sino ya estaba implementado. Bueno, pero no era muy fuerte. ¿Sí? Hasta ahora estaba haciendo sus primeros pinitos y entonces pues tenía algunas deficiencias. Y lo otro es que el término que se utilizaba es gobierno de TI. Bueno, como existen esas diferencias, entonces para subsanar, lo primero que empieza a hacer ISACA es generar unos marcos de referencia complementarios.
Esos marcos de referencia especialmente son el BAL IT para gestión de portafolios, el RIS IT para gestión de riesgos y el Business Model for Information Security, que es algo destinado al tema de seguridad de información. ¿Por qué? Porque estos temas pues, son muy importantes, ¿sí?, en las áreas de TI. Cuando se lanza COVID-5, entonces ISACA genera un término que se llama Governance of Enterprise IT, el gobierno de la TI empresarial. Y esto es porque estamos hablando de esa gran diferencia entre lo que es gobierno y gestión, e ISACA quiere que quede bien claro que son dos conceptos totalmente diferentes. Y lo otro, un poco, es para que este concepto de Governance of Enterprise IT, ¿sí?, deje de confundirse con el término Governance o IT Governance que utilizan muchas personas. En el medio es muy dado a que, por ejemplo, cuando hablamos de gobierno de TI, ¿sí?, estamos hablando de cómo mejorar la prestación de servicios de la mesa de ayuda. Que cuando hablamos de gobierno de TI, entonces lo que vamos a mejorar es el proceso digamos, de asignación de password y control y seguridad de los aplicativos. Entonces, generalmente se ha convertido el concepto de gobierno de TI como es cualquier cosa que ayuda a mejorar el área de TI. ¿Listo? Pero ISACA nuevamente quiere diferenciar entre lo que hace la junta directiva y lo que hacen las áreas de TI. ¿Listo? Y por eso entonces ha generado un nuevo concepto que se llama el Governance of Enterprise IT. Algunas razones por las cuales se decidió desarrollar COVID-5. Entonces, una de ellas es integrar y reforzar marcos de referencia y las guías más importantes de ISACA en COVID. Ya les mencioné, existían muchos documentos al lado de COVID 4.1. Algunos de ellos, BAL IT, RIS IT, el Business Model for Information Security, pero había otros más. Por ejemplo, había documentos que mapeaban COVID contra otros marcos de referencia. ¿Listo? Y entonces, cuando uno hablaba de COVID 4.1, las personas pensaban en un solo documento, pero realmente existían unos 30, 40 documentos que todos tenían que ver con COVID 4.1. Entonces, ISACA lo que quiso es tratar de desarrollar en un solo marco, en un solo modelo, o por lo menos en un conjunto de productos, toda la información que ya había generado en proyectos anteriores. También, como razón para desarrollar COVID-5 es contar con un marco de referencia renovado. Nuevamente ya les he mencionado, los marcos se renuevan cada 3, 4, 5 años. Entonces ya han aparecido nuevos temas, ¿sí?, que deben ser tratados en las áreas de TI. En estos temas, pues, involucrarlos. Y con la autoridad necesaria para hablar claramente de qué es gobierno y qué es gestión. Gobierno, junta directiva, y gestión, lo que hacen las áreas de TI. Alinear COVID-5 con los principales marcos de referencia y estándares. Me voy a adelantar un poco la diapositiva que sigue, y es que, por ejemplo, en COVID 4.1 el tema de TOGAF, de arquitectura empresarial, no era muy fuerte, ni se mencionaba. Nunca se había hecho un ejercicio de cómo comparar COVID-5 con TOGAF en los documentos de mapeo. ¿Sí? Si se había hecho por allá muchos años atrás. Entonces se decidió revisar cuáles eran los principales marcos de referencia de la actualidad y se hizo un alineamiento con esos marcos de referencia. Razones: proporcionar arquitectura empresarial. Por ejemplo, el tema de gestión de activos y de servicios tampoco era muy bien relacionado o muy bien documentado en COVID 4.1, cómo adquirir recursos y modelos empresariales, y aparece también el tema de innovación y nuevas tecnologías. Cuando revisemos el modelo de procesos de COVID-5, entonces aparece un proceso que llama gestionar la innovación. Esto se le da una importancia al tema de innovación para ciertas organizaciones donde la innovación va a ser un factor importante. Y el documento, el nuevo documento COVID-5, pues nos va a dar directrices, nos va a dar indicios de cómo hacer esa innovación. ¿Listo? Nos va a documentar ese proceso. Y además, pues cubrir todos los aspectos de negocio y la responsabilidad de funcionar de TI. ¿Esto qué significa? En COVID 4.1 existían unas matrices en donde cada actividad decía quién debería participar en la empresa. Cuando mirábamos esa información que está en las matrices RACI, esa información no contemplaba una columna que dijera junta directiva. Ahora en COVID-5, ¿qué tenemos?
que ya existe información de cómo en cada actividad debe participar la junta directiva. Se incluyó esa información que antes no existía, porque está haciendo una cobertura de toda la organización. Vamos a hablar de la familia de productos de COVID-5. Esta es la diapositiva que generalmente nosotros encontramos, y cuando nosotros hablamos de COVID-5, entonces estamos hablando de este documento. Este documento se llama COVID-5, el framework, el marco de referencia, sí, para TI. Pero, desde que se planeó el proyecto de COVID-5, se dijo, van a existir otros documentos. Entonces van a existir, por ejemplo, documentos como habilitando los procesos, que esto es un documento que ya me detalla los 37 procesos que existen en COVID-5. Que es que hay que leer primero el marco de referencia para entender cómo es que está estructurado COVID-5, y luego tenemos que leer el documento de procesos para poder identificar qué es lo que me está proponiendo ISACA desde el punto de vista de procesos, el nuevo modelo de procesos, el nuevo marco de referencia. También existe otro documento que se llama habilitando la información. Este documento ya me dice que no son 7 las características que yo debo buscar para la información en mis aplicativos, especialmente, o en mis sistemas de información, sino que son muchas más, ¿no? Y me las describe, me documenta. Anteriormente teníamos 7 criterios de información, o para la información, que eran la efectividad, la eficiencia, la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, la confiabilidad y el cumplimiento. Ahora hay unos diferentes. ¿Eso dónde se encuentra? En el documento habilitando la información. Y tenemos otros documentos como la guía de implementación de COVID-5, que, por ejemplo, para los casos en donde tenemos ya pensado hacer un proyecto de implementación o un proyecto de mejoramiento continuo del área TI, pues es la información que debemos ver. Este documento me dice cuáles son las etapas, las fases que yo debo desarrollar cuando voy a hacer un proyecto de implementación. COVID-5 para la seguridad de la información. Entonces, para los especialistas en seguridad de la información, este documento, ¿sí?, me presenta dos cosas. Una, cómo utilizar COVID-5 en un área de seguridad de la información, cómo aplicarlo en un área de seguridad de la información, y me presenta otra información que es el modelo de procesos para seguridad de la información. Pero ¿por qué utilizar este modelo de procesos si ya está escrito? Porque en este modelo de procesos voy a encontrar algunas actividades para seguridad de la información que no se encuentran en COVID-5. O sea, aquí está un modelo genérico, pero cuando empezamos a trabajar seguridad de la información, en este documento me aparecen algunas actividades complementarias, algunas actividades específicas de seguridad de la información. Cuando trabajamos aseguramiento o auditoría, entonces nuevamente lo mismo. El documento me presenta cómo aplicar COVID-5 en un área de auditoría y cuáles son las actividades complementarias que yo debo desarrollar para hacer auditorías, las que no se encuentran acá o las que acá no tienen el suficiente nivel de detalle. También existe un COVID-5 para áreas de riesgo. Cómo aplicar en un área de riesgos COVID-5 y además algunas actividades particulares que no están escritas en el modelo de procesos. Entonces, ¿cómo debo utilizar COVID-5? Primero, entender el framework. Luego, leer los modelos que están orientados a procesos o a información. Y luego, revisar si ISACA ya ha desarrollado documentos para el área en la cual yo estoy trabajando. Entonces, en este caso ya han desarrollado documentos para el área de seguridad de la información, ya han generado documentos para assurance, para auditorías, para áreas de aseguramiento, y también se han generado documentos para riesgos. Entonces, pues yo puedo trabajar con esos frameworks. El siguiente paso, ¿cuál sería? Si en estos documentos no encuentro la información que necesito, entonces ¿qué hago? Debería apoyarme en otros marcos de referencia. ¿Sí? Esa es como la forma de trabajar cuando uno se vuelve, digamos, usuario de COVID, ¿sí?, o de COVID-5. Entonces, si yo estoy trabajando con COVID-5, estoy trabajando de manera genérica los procesos de COVID-5, todos, porque ahí me están incluyendo todos los de TI. Después voy
al tema de seguridad de información, leo lo que está acá y después voy y lo reviso con la ISO 27000, con lo que diga el NIST, ¿sí? Lo que diga el DLI para temas de continuidad, etc. Eso es cuando soy totalmente covitero, ¿sí? Cuando todo lo hago basado en COVID. Ahora, si ustedes ya trabajan con la ISO 27000, pues el modelo es como diferente. Tengo acá la ISO 27000 y después voy y comparo contra lo que me está diciendo este documento para ver qué cosas no tiene la ISO 27000 y después voy y miro acá cosas, voy y miro cosas. Ahora, los marcos de referencia van a trabajar lo que nosotros llamamos los procesos core. O sea, cuando ustedes miran la ISO 27000, especialmente están mirando el tema de seguridad. Pero las áreas de seguridad no solo hacen procesos de seguridad, hacen o ejecutan otros procesos. Por ejemplo, un área de seguridad administra un portafolio de proyectos de seguridad. Entonces, la gestión del portafolio de pronto no la vamos a encontrar en la ISO 27000. Entonces, para hacer ese tipo de actividades, yo recurriría a lo que me está indicando ISACA en estos documentos. Más adelante voy a reiterar esta propuesta que les estoy haciendo para que miren por qué debemos trabajar así. Bueno, la estructura de COVID-5. COVID-5 se basa especialmente en que existen 5 principios y 7 catalizadores. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces hay un concepto de principios y hay un concepto de catalizadores o habilitadores. En la diapositiva anterior veíamos el concepto de guías habilitadoras. Entonces, en COVID-5 existen 7 habilitadores. La idea es que algún día pueden existir entonces 7 guías. Uno de los habilitadores son los procesos. Entonces existe una guía para los procesos. Otro habilitador, otro catalizador es la información. Entonces existe una guía para la información. ¿Listo? Y así podrían existir otras guías detalles. Vamos a mirar los principios. ¿Listo? ¿Cuáles son los principios de COVID-5? Uno, que vamos a satisfacer las necesidades de las expectativas, perdón, de las partes interesadas. 2, que se va a cubrir la empresa de principio a fin. 3, que se va a aplicar un marco de trabajo integrado y sencillo. 4, que se va a habilitar un enfoque holístico. Y 5, que vamos a separar el gobierno de la gestión. Y voy a tratar, pues, muy rápidamente de que esos principios queden lo más claros posibles. El primero es que vamos a satisfacer las necesidades de las partes interesadas. ¿Listo? Ya no vamos a satisfacer los objetivos de negocio. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Que estamos agregando otra relación. Los objetivos, o las empresas tienen los objetivos de negocio que tienen como propósito satisfacer los intereses de las partes interesadas. Entonces, lo primero que yo debo hacer con este método es identificar quiénes son las partes interesadas de una compañía. ¿Para quiénes yo trabajo? ¿Para quiénes trabaja uno generalmente? Uno trabaja para los accionistas. Entonces, yo lo que debo preguntar es, ¿qué quieren los accionistas en temas de TI? Y luego empezar a desarrollar todo el modelo. ¿Listo? El modelo de procesos, el modelo de información, el modelo de arquitectura, etc. Entonces, el cambio que existe entre COVID 4.1 no es que se implemente algo nuevo, algo totalmente novedoso. Todo esto se llama la cascada, ¿sí? La técnica de cascada, cascada de objetivos, cascada de metas. No es que la cascada aparezca en COVID 5, sino que la cascada tiene ahora un nivel adicional. El concepto es que esta cascada de metas permite la definición de prioridades para poder determinar en dónde enfocamos nuestros recursos. Cuando vamos a hacer actividades de implementación, es decir, vamos a arrancar por implementar COVID de cero, las cosas así, como si fuera algo nuevo. Cuando vamos a hacer actividades de mejoramiento, o cuando vamos a hacer actividades de aseguramiento, o sea, cuando vamos a hacer auditorías. Entonces, esta cascada me va a permitir a mí determinar cómo es que, o cuáles son los procesos que son más críticos dentro de una compañía. ¿Listo? Voy a mostrarles una herramienta, ¿sí? Una hoja Excel, donde este concepto de cascada está implementado.
Lo primero que nosotros tenemos entonces en COVID es que esta información nos la suministran en unos anexos. Esta información, ¿qué dice? En general, las empresas tienen un conjunto de objetivos. Entonces aquí lo que se ha planteado es un conjunto de objetivos genéricos que se pueden alcanzar con TI. ¿Me explico? Las empresas sí tienen rentabilidad, pues, es un objetivo genérico y eso se puede soportar con TI. Y es un objetivo genérico, ¿por qué? Porque la mayoría de las organizaciones en el mundo quieren la rentabilidad. La mayoría de las organizaciones en el mundo tienen como propósito ofrecer productos y servicios competitivos. Entonces, acá están productos y servicios competitivos, etc. Quieren hacer las cosas bien. Por acá hay unos objetivos, sí, relacionados con ese aspecto. Acá no está, por ejemplo, el caso de una petrolera donde el objetivo es explorar el subsuelo de una región, no, porque eso es muy particular de una industria y muy particular de una empresa. ¿Estamos? Entonces son objetivos escritos de manera muy genérica que pueden ser aplicables a cualquier organización. Cuando ustedes los lean, entonces ustedes van a decir, ah, sí, mi empresa sí tiene rentabilidad, mi empresa sí tiene calidad, mi empresa sí quiere hacer las cosas bien, quiere tener personal motivado, entonces son objetivos genéricos. Lo primero que va a hacer una empresa es identificar cuáles de esos objetivos se tienen planteado. Y aquí tenemos los objetivos de TI. ¿Qué hizo Isaka? Construyó una matriz, una relación en donde especifica cómo cada objetivo de TI logra o apoya el logro de esos objetivos de negocio. Estas S son unas relaciones que significan primario o secundario, o sea, una fuerte relación, un fuerte apoyo o un apoyo menor, o si está en blanco, pues que no existe básicamente una relación de apoyo. Tenemos entonces objetivos de negocio y objetivos de TI. Y existe otra matriz en donde tenemos los objetivos de TI y los procesos de TI. También, como cada proceso de TI apoya a esos objetivos de TI. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? En la primera matriz debe responder, ¿sí?, si estos objetivos de negocio son de la compañía, o sea, son propios de la compañía. Y si ustedes quieren diferenciarlos, entonces colocan valores de 1 a 10, por ejemplo. Si solamente quisieran decir, este sí lo tengo o no lo tengo, pues por ejemplo a todos les podrían colocar 10, 10, o le podrían colocar un 0. ¿Listo? Si el objetivo sí es soportado por la compañía. Cuando uno hace ese cambio, entonces con esas relaciones que existen allí, yo podría generar algo de este estilo, en donde los procesos de TI reciben unos puntajes. ¿Sí? Y esos puntajes entonces son los que yo voy a utilizar para hacer una priorización, para poder determinar cuáles son los procesos desde el punto de vista de TI que me están soportando o que me van a contribuir de mejor forma al logro de los objetivos. Por eso la cascada de metas, que es uno de los principios o es la herramienta que se utiliza para satisfacer uno de los principios que son las necesidades de las partes interesadas, se puede utilizar para hacer priorizaciones. ¿Priorizaciones en qué? ¿Cómo implementar? ¿Cómo mejorar? ¿O cómo auditar? ¿Preguntas hasta acá de este tema? Entonces miren que COVID-5 es un marco de referencia que no solamente me está suministrando información, conocimientos, conceptos, sino también me está suministrando técnicas. Técnicas para desarrollar de mejor forma mi trabajo. En este caso, ¿cuál es el trabajo que me está soportando esta técnica? La priorización. La priorización de en dónde enfoco, o la priorización para poder determinar en dónde enfoco o dónde utilizo mis recursos. Si tienes una pregunta ahí. ¿En cuál de las publicaciones puedo encontrar esas matrices? Las matrices están en el marco de referencias y no estoy mal, pero eso generalmente aparece en varias. Es uno de los apéndices. COVID-5 es descargable de manera gratuita. Está en inglés y está en español. Entonces ustedes pueden ingresar, descargan COVID-5, miran los apéndices y esos datos, tal como están acá, van a estar allá. O sea, las P y las S yo no las he cambiado. Lo único que he hecho es copiarlas en una hoja electrónica para poder hacer ese tipo de... Digamos, aquí era el framework, la primera. El marco de referencia. Analizando procesos. Ya está en español, la que es como Sí. Hay 3 días. Bueno, sí, hay 3 días, sí, que son el marco de referencia, framework, la habilitando los procesos y la guía de implementación,
que son gratuitas y que además están tanto en inglés como en español. En la página de ISACA ustedes las pueden descargar. Creo que lo único que les va a pedir es que ustedes se registren para hacer una descarga, porque esa información la van a utilizar en ISACA para suministrarles información de los eventos que ellos tienen. Bueno, entonces, nuevamente, ISACA es un framework que trata de satisfacer las necesidades de las partes interesadas. ¿Listo? ¿La idea cuál es? La idea es que partimos de las partes interesadas. En el ejemplo que les acabo de mostrar, no partí de las partes interesadas. Solamente partí de los objetivos empresariales. O sea, el ejemplo que les acabo de mostrar es este. Objetivos empresariales, la relación con los objetivos de TI y la relación con los objetivos de uno de los habilitadores. ¿Cuál? El de procesos. Es el que está escrito allí. Pero se tiene la información para poder hacer también con hojas electrónicas esta parte del proceso. O sea, mirar la relación que existe entre las partes interesadas con los objetivos. O sea, realmente, cuando yo implemente ya este concepto, ¿sí?, de COVID-5, ¿qué voy a tener? Voy a tener que responder cuáles son las necesidades de mis partes interesadas en mi empresa. Esas necesidades están alineadas con unos objetivos, están mapeadas contra unos objetivos empresariales y están mapeados con los objetivos de TI, mapeados con los procesos. Entonces, respondiendo yo esto, tendría la información. ¿Sí? Pero es el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Solamente que hay un nivel más. En vez de mirar 2 matrices, tendríamos que mirar 3 matrices. Segundo principio, ocurrir la empresa de extremo a extremo. Entonces, una de las características de este principio es que el COVID-5 abarca el gobierno y la gestión de la información. Que hay integración con el gobierno empresarial. Esto quiere decir que COVID-5 busca el alineamiento con marcos como COSO, ¿sí?, que son de gobierno empresarial, porque se conocen con la OCDE, la Organización Cooperativa para el Desarrollo Económico de las Naciones, etc. Cubre todas las funciones y procesos dentro de la empresa, y además no solo se enfoca en la función de TI. COVID-5 realmente no es un marco para las áreas de TI. COVID-5 es un marco para la información y las tecnologías relacionadas, que es algo diferente. En general, la mayoría de tecnologías que están relacionadas con la información son tecnologías informáticas, son computadores, en general, pero hay información manual. Información que está, por ejemplo, en las áreas de archivo, ¿sí?, el papel, la microfilmación. Esto está hecho para también manejar ese tipo de situaciones. Lo que va por fax, ¿sí?, que a veces se nos olvida. ¿Vamos? Entonces, no es solamente para hacerle, es un concepto un poco más amplio, pero en general nosotros lo utilizamos para hablar de temas de TI. Aplicar un marco de referencia único y claro. Entonces, COVID-5 se alinea con estándares y marcos de referencia más recientes y pertinentes, integra todo el conocimiento hasta ahora disperso en ISACA, y es completo en la cobertura de la empresa. Cuando decimos que integra, básicamente se ha hablado de la integración de COVID 4.1, que tenía como concepto, como objeto, los objetivos de control, Valenti para gestión de portafolios de inversiones habilitadas por TI, que tenía como elemento las prácticas clave de gestión, y RISC-IT, que tenía prácticas de gestión. Esto es por marco de referencia para riesgos. COVID-5 los integra y los incluye en lo que ahora se llaman prácticas de gobierno y de gestión. Es decir, en COVID-5 ya no aparece el concepto de objetivos de control, es reemplazado por prácticas. Eso es uno de los cambios para las personas que utilizaban COVID 4.1. Alineamiento con otros frameworks. Entonces, en esta diapositiva y en las que siguen, básicamente lo que se dice es que COVID-5 pues, está alineado con los principales marcos de referencia. ¿Cuáles son los principales marcos de referencia? Por ejemplo, la ISO 38500. ¿Para qué es la ISO 38500? ¿O de qué trata la ISO 38500? Para gobierno de TI. ¿Listo? ¿De dónde se origina la ISO 38500? Se origina del estándar australiano 8015. ¿Listo? Así como existe un estándar de riesgos que es la SNZS 4360, también existe un estándar ISO, pero un estándar australiano ASNZS 8015.
y ese es el origen de la ISO 38500. Es una copia, digamos, traducción. Tenemos PRINCE2, PMBOK para proyectos. Tenemos ITIL, ISO 20000, servicios. Tenemos TOGAF, arquitectura empresarial. Tenemos la ISO 31000 para riesgos. Tenemos la ISO 27000 para seguridad, el CMMI para, generalmente lo asociamos con desarrollo de software, pero que sirve para otras cosas, y tenemos estándares de auditoría, etc. Entonces, COVID, o la gente de ISACA, las personas de ISACA, ha tratado de coger de cada uno de los diferentes marcos de referencia las mejores prácticas y las ha involucrado dentro del nuevo COVID-5. Eso se ve también en estas diapositivas, donde aquí vemos que también integra con marcos de gobierno empresarial que están por encima de COVID, como COSO, etc. Cuarto principio, hacer posible un enfoque holístico. Entonces, básicamente lo que quiere este principio es que tratemos de tener en cuenta todos los detalles que nos pueden contribuir a hacer un mejor gobierno y a hacer una mejor gestión. ¿Sí? Pensemos siempre en todas las cosas que nosotros necesitamos para poder hacer las cosas bien. Aquí hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Que COVID 4.1 hablaba de procesos. La herramienta para hacer el mejoramiento eran los procesos. Ahora no. Ahora existen 7 temas, 7 habilitadores, 7 características, 7 catalizadores sobre los cuales hay que pensar cuando uno está tratando de hacer un mejoramiento en un área, en una organización. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. 7 catalizadores o 7 habilitadores. En sus escritorios hay una hoja para las personas que nos están observando vía internet. WebEx. Si tienen una hoja por ahí, vamos a ir tratando de hacer un ejercicio para que ustedes muy rápidamente vayan escribiendo, ¿sí? Y vayan ustedes mismos obteniendo información. ¿Cómo es ese ejercicio? Ese ejercicio consiste en que ustedes, a medida que vayan haciendo la presentación, ustedes van pensando en algunas cosas de su área, ¿sí? En el área en que trabajan, ¿sí? Y van construyendo esa información para que vayan viendo cómo es la aplicación de COVID-5 dentro de un área específica. Siempre por eso. Entonces tenemos 7 habilitadores, 7 catalizadores o 7 características que, si las analizamos de manera completa, vamos a lograr un mejor mejoramiento, un mayor mejoramiento al que nosotros teníamos solamente mirando los procesos. ¿Estamos? Entonces, comencemos con la primera característica, que son los principios, políticas y marcos de referencia. Entonces, en su hojita voy a colocar proceso o área en la que no trabajo. ¿Listo? Proceso, área en la que yo trabajo. Coloquemos 1. Principios, políticas y marcos de referencia. Bien. Entonces, bueno, antes de comenzar con esto, entonces vamos a ver que estos catalizadores, además, en COVID-5 tienen unas características. O sea, todo catalizador tiene que un conjunto de partes interesadas. Todo catalizador tiene que tener un conjunto de metas. Todo catalizador tiene un ciclo de vida. Todo catalizador va a tener buenas prácticas. Bueno, eso básicamente son lo que se llaman las dimensiones de los catalizadores. Voy a medida que descubrir, en algunos casos voy a utilizar la misma diapositiva para que ustedes observen qué es este tema de las dimensiones de los catalizadores. Entonces vamos a mirar el primer principio así: principios, políticas y marcos de referencia. Entonces, ¿qué son los principios, políticas y marcos de referencia? Son elementos que se utilizan para transmitir la dirección y las instrucciones del órgano de gobierno y de gestión. ¿Bueno? Son instrumentos para comunicar normas de la empresa, apoyan los objetivos del gobierno, los valores de la empresa, con lo que define el Consejo de Administración. Pero básicamente, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes miren? En su proceso, ¿ustedes tienen principios y tienen políticas? ¿Sí? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de seguridad, probablemente uno de los principios sería ofrecer información conforme al concepto de menor privilegio. Siempre vamos a estar pensando en que a las personas hay que darles solamente la información que necesitan para hacer la operación de los trabajos, y eso contribuye, por ejemplo, a otro principio que es una adecuada segregación de funciones.
políticas. Entonces, para ya aterrizar esos principios, probablemente será política relacionadas con el acceso a los sistemas, políticas en compartir contraseñas, etcétera, ¿cierto? Y ahora pensemos en marcos de referencia, que aquí ya viene el ejercicio. Piensen en los marcos de referencia que ustedes deberían utilizar o que ustedes han estudiado, que pueden utilizar en su trabajo. ¿Sí? Muy rápidamente anoten ahí un marco de referencia. ¿Listo? Entonces tú trabajas en desarrollo de software, pero ya miraste un marco de referencia. Tú trabajas en seguridad, de pronto has mirado un marco de referencia. Tú trabajas en TI, de pronto has mirado genéricamente otro marco de referencia, y así sucesivamente. Tú trabajas en prestación de servicios, vamos a suponer. Entonces, anota ahí los marcos de referencia que han utilizado. ¿Listo? 2 segundos para hacer ese ejercicio. Escribir el nombre. Sí, escribir el nombre del marco de referencia de su trabajo, de lo que ustedes están trabajando en la actualidad. ¿Ya acabaron? Sí. ¿Listo? ¿Me puedes ayudar? Con lo que Marco hizo 20.000. Entonces tú trabajas en ayuda de prestación de servicios. Entonces es lo que me están diciendo, pero eso pues tiene unos principios, unas políticas, ¿sí? Por ejemplo, hay que establecer unos acuerdos de niveles de servicio, se monitorearán los niveles de servicio, etc. Entonces vas obteniendo esa información. ¿Listo? ¿Alguien? ¿Tú más? Área, la PMO de la... Listo. ¿Trabajas en una oficina de gerencia de proyectos? ¿Sí? ¿Una PMO? ¿Listo? Principios o políticas. La PMO debe ser regida por el área de excelencia de la compañía. Hay otra área por encima, entonces esa es la que nos rige los lineamientos. Y el marco de referencia es un marco de referencia propio de la compañía que se llama IQMS. IQMS. Pero muy probablemente IQMS, ¿sí?, se basó en unos marcos de referencia. Es un sistema de gestión de calidad. Bueno, entonces por ejemplo... Listo, entonces los marcos de referencia que están involucrados ahí son ISO 9000, PMBOK o PRINCE 2 u otros cualquiera. Pero es bueno tener marcos de referencia para saber que todo eso pues yo lo estoy construyendo con base en las mejores prácticas que existen en el mercado. ¿Listo? Entonces ya vimos el primero. El primer principio era el primer catalizador. Principios, políticas y marcos de referencia. Y en el segundo catalizador. El segundo catalizador son los procesos. Entonces en COVID-5 tenemos 37 procesos. Cuando yo los miro, entonces de acá probablemente algunos de estos procesos son los que yo hago, los que yo ejecuto, los que son mi día a día. Esos procesos se llaman los procesos core. ¿Listo? Muy rápidamente se los voy a dar. Entonces los procesos core tuyos para la PMO, ¿sí?, serían, a mi juicio, ¿no?, muy rápidamente, administrar el portafolio, ¿sí?, eso lo deben hacer allá, y ese que dice administrar programas y proyectos. ¿Sí? Estos son como las funciones claves, ¿sí?, de un área como una PMO, una oficina de gestión de proyectos. En el caso tuyo, la prestación de los servicios, entonces tenemos acá algo que me dice administrar los acuerdos de servicio. ¿Listo? Probablemente administrar los proveedores, ¿sí?, no sé si tienen, porque incluso la mesa de ayuda puede ser prestada por un tercero. Administrar operaciones y administrar requerimientos del servicio e incidentes, administrar problemas. ¿Sí? Son cosas con las que tú trabajas, ¿cierto? Sí. En el tema tuyo, Viviana, temas de seguridad, entonces yo puedo llegar a decir los procesos core son, por acá tengo administrar la seguridad, administrar el riesgo, administrar la continuidad y administrar los servicios de seguridad. Si tú trabajas en áreas de auditoría, pues probablemente tus procesos core son estos, los que están acá en monitoreo, evaluación y valoración. ¿Listo? Entonces hay unos procesos que son procesos core. Y esos son los que uno leería con más gusto, leería con mayor intensidad y leería de primero. ¿Sí? Pero les voy a hacer una pregunta para cualquiera de ustedes. Ustedes, en cualquiera de esos procesos, tratan de asegurar la entrega de beneficios, tratan de entregarle valor a la compañía. Entonces, por ejemplo, en temas de seguridad, uno diría, si mis proyectos de seguridad entregan beneficios, y yo tengo que presentar esos beneficios aquí, a la junta directiva y a la alta dirección. Cuando estoy planeando esos proyectos, voy y le digo, señores, voy a hacer unos proyectos que van a generar los siguientes beneficios.
Y después voy a tener que decirle si los beneficios se cumplieron o no. Entonces, vamos por acá. La PMO, pues la PMO es una de sus funciones. Están mirando que todos los proyectos tengan el tema de beneficios. También que se haga un uso óptimo de los recursos. Eso por hablarle de que casi todos los procesos pues, van a tener que buscar cuál es su relación con el gobierno, porque estos son los procesos de gobierno, de evaluar, dirigir y monitorear. ¿Cómo ustedes se posicionan para tener una buena relación con la junta directiva y dar dirección en cada uno de ustedes? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes han tratado de administrar la innovación? Y cuando yo hablo de administrar la innovación no estoy hablando de creatividad, o sea, de crear cosas nuevas, de innovar como de pronto lo podemos entender, sino también de hacer mejoramientos. O sea, la innovación incluye el tema también de hacer mejoras, hacer aplicación de nuevos conceptos que están apareciendo en el mercado. ¿Alguno de ustedes lo ha intentado en su trabajo? Yo diría que sí. Ustedes de pronto en la mesa de ayuda comenzaron con una hojita en Excel, y después comenzaron a mirar cosas, y después empezaron con ITIL, y después fueron con una herramienta para hacer la gestión. Lo mismo ustedes en la PMO, ¿cierto? Probablemente empezaron con gestión de proyectos nomás y luego implementaron o incluyeron el tema de gestión de portafolios, han estado innovando en cómo presentar información resumida, ¿sí? Compacta, concreta, concisa, a la alta dirección, etc. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que nosotros hacemos. Ustedes en sus áreas tienen presupuesto, ¿cierto? Entonces, miren que aquí también tenemos algo de administrar el presupuesto y los costos del área, incluyendo, por ejemplo, si fuera un área de auditoría. Entonces, miren que este modelo de procesos es un modelo de procesos que tiene unos procesos core, que son los que me sirven a mí, pero tiene un conjunto de procesos complementarios que yo los puedo crear, ¿sí? Como parte de mi compañía. Probablemente, si yo voy a administrar un portafolio de inversiones de seguridad, ¿qué tengo que hacer? Pues recurrir a los procesos corporativos. Bueno, si ustedes, por ejemplo, en su empresa hacen innovación, vuelvo y repito, no creando siempre productos, sino haciendo mejoras en los procesos, pues probablemente todos van a tener que recurrir a administrar la información. ¿Ustedes tienen estrategia dentro de su área? Claro. ¿Ustedes de pronto hacen desarrollo o implantan proyectos específicos dentro de su área? También. ¿Ustedes prestan servicios? También. Entonces hay unos procesos que son core, pero lo que me está diciendo este modelo de procesos es que yo puedo hacerlo propio todo el modelo. O por lo menos partecitas de algunas de esos procesos, las ejecuto y tengo que mirar cómo se ejecutan, ¿sí? Cumpliendo los estándares que haya hecho la organización para esos procesos en las áreas que le corresponden. Si ustedes van a seleccionar un recurso humano, entonces aquí hay algo de recursos humanos, administrar los recursos humanos, y eso probablemente incluso lo esté definiendo ¿quién? El área de recursos humanos. Ustedes no se van a poner a inventar ese tema, ¿sí? Pero sí lo hacen, y lo hacen ¿cómo? Siguiendo las prácticas organizacionales. Entonces ya tienen el segundo catalizador. Los marcos de referencia son estos, y lo que yo hago es esto, y con esos marcos de referencia, y con este modelo de procesos, ¿cuál es la tarea? Construir o revisar su modelo de procesos. Como les mencionaba, yo voy a ir mirando el tema de las dimensiones, ¿recuerdan? Entonces, el tema de partes interesadas es que yo cuando estoy estableciendo, por ejemplo, en este caso procesos, pues yo voy a mirar quiénes son los interesados en mi proceso, porque mi proceso puede que no solamente sea para TI, ¿sí? Sino que mi proceso yo también lo puedo escribir para otras áreas. Es muy dado, por ejemplo, que el tema de proyectos en las organizaciones arranque por áreas de TI. Entonces, lo primero que se hace es una PMO en TI. Pero yo también debo pensar que lo que estoy construyendo para esa PMO de TI de pronto puede ser utilizado por otras áreas dentro de la empresa. Entonces debo mirar los nombres o los términos que utilizo, que no solamente sean términos de TI, debo mirar que las plantillas sean fáciles de utilizar por otras áreas, ¿sí? Que no tengan que requerir demasiados entrenamientos, etc. ¿Los procesos tienen objetivos? Sí. Entonces miren que ya estamos pensando, hay que establecer los principios, las políticas y mirar marcos de referencia. Debo construir un modelo de procesos y en el modelo de procesos pues debo escribir actividades, tareas, pero también debo colocar métricas. Bueno, cuando ustedes construyen su modelo de procesos, entonces miren que los modelos de procesos deben tratar de buscar
de que tengan todas las actividades relacionadas con cosas como planificar, diseñar, construir, utilizar, evaluar, actualizar, eliminar, ¿qué? Los procesos. Las políticas ustedes también deben tener en cuenta que las van a planificar, las van a diseñar, las van a construir, implementar, las van a utilizar, operar, las van a evaluar y las van a actualizar y eliminar. Entonces siempre deben haber responsables porque esas actividades se hagan, porque muchas veces de pronto, por ejemplo, nosotros establecemos las políticas, pero nunca miramos si funcionan. O establecemos las políticas, la organización cambia, el entorno cambia, el medio cambia, las personas cambian y nunca cambiamos las políticas o nunca las eliminamos. Entonces hay que estar pensando en que el mejoramiento se logra si nosotros tenemos presente este tipo de temas. Y cuando vamos a construir los modelos de procesos, entonces ¿por qué debemos pensar en buenas prácticas? Porque allá vamos a encontrar prácticas, actividades detalladas, vamos a mirar entradas, salidas, documentos que se generan en esos procesos que me van a optimizar la forma en que yo hago los míos, que hago mis procesos. Entonces estas son las dimensiones de los catalizadores. No solamente voy a pensar en el catalizador, sino voy a pensar en a quién le interesa, cómo voy a medir el desempeño de ese catalizador, cómo voy a administrar todo el ciclo de vida del catalizador y adicionalmente cómo voy a crearlo a través del empleo de mejores prácticas. El tercer catalizador está relacionado con las estructuras organizativas. Entonces aquí que estamos mirando que todo ese modelo de procesos va a tener que contar con unos responsables. Esos responsables generalmente son cargos, ¿cierto? Son grupos de trabajo, son personas externas, son contratistas, y yo debo especificar quién hace qué en la organización. Para toda actividad que yo establezca, siempre voy a colocarle un responsable, alguien que rinde cuentas, quiénes deben ser los consultados y quiénes deben ser los informados. Cuando hablamos de grupos, por ejemplo, entonces la creación de grupos tiene también unas buenas prácticas. Por ejemplo, si ustedes crean un grupo cualquiera dentro de su organización, ustedes deben pensar en cómo va a funcionar. Si no solamente crear el grupo, sino ustedes deben identificar cada cuánto se van a reunir, quiénes son los miembros de ese grupo, cómo es el tema de toma de decisiones, ¿sí? Cómo se invitan a personas que no forman parte del grupo. ¿Listo? ¿Qué resultados se van a generar en las reuniones? Si vamos a trabajar con actas, con correos, etc. Son principios de funcionamiento, niveles de autoridad, control, delegación de responsabilidad. Si un grupo puede delegar o no puede delegar responsabilidades. Y también cuando hay problemas, si hay que escalar o no, a quién hay que escalar. Entonces estas son características asociadas a un facilitador que también cuando estemos construyendo deben ser tenidas en cuenta. Entonces el marco me está diciendo, piensen estas cosas, pero también cuando las esté creando, las esté haciendo, trate de hacerlas de esta manera porque le van a quedar bien hechas. Tenemos otro catalizador que es el tema de cultura, ética y comportamiento. Este catalizador pues es básicamente o está orientado a que las personas trabajen en forma ética. Para eso entonces se deben desarrollar tres tipos de actividades. Una, comunicar las conductas deseadas. O sea, yo establezco valores pero debo comunicarlos. La alta dirección debe dar ejemplo en esas conductas, ¿sí? Eso se llama liderazgo, por ejemplo. Y deben haber o deben existir incentivos para alentar y elementos para que el comportamiento se haga de manera apropiada. Entonces, siempre que ustedes piensen en algo de tipo de comportamiento, de ética, deben pensar que eso debe ser dado a conocer, no solamente porque se escribe, ¿sí? Ya está bien hecho. En temas de seguridad, por ejemplo, ¿sí? No se puede compartir la contraseña. Sí, está escrito, pero eso hay que darlo a conocer. ¿Cómo? En un proceso de inducción. En campañas. En la semana de la seguridad. Mediante mensajes cuando se encienden los computadores. La alta dirección debe dar ejemplo. Ellos no deben compartir contraseñas. ¿Listo? Y hay que establecer algunos incentivos. Alguna gente dice, no, pero eso son obligaciones, entonces no, la gente se comporta mejor siempre y cuando hay incentivos. Entonces hay que buscar los mecanismos, ¿sí? Para que las cosas se hagan también de esa forma.
Está el quinto catalizador, la información. Básicamente acá, ¿qué es lo que existe? Que en COVID 4.1 existían unos criterios de información, ¿sí? Efectividad, eficiencia, integridad, confidencialidad, disponibilidad, confiabilidad y cumplimiento. Y en COVID 5 existen unos objetivos de calidad, que son estos. Entonces hay una transformación entre lo que nosotros entendíamos como criterios de información hacia un nuevo concepto que son objetivos de calidad de la información. Y básicamente, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí con este catalizador? Primero, identifique toda la información que usted utiliza, ¿sí? Y luego determine qué características o qué objetivos de calidad esa información debe cumplir. Bueno, nuevamente el ejercicio que estamos haciendo. Escriban ahí rápidamente dos tipos de información o dos documentos, ¿sí? Que ustedes utilicen dentro de su área. ¿Listo? Dos documentos. ¿Sí? Es un poco difícil porque más que yo trabajé en un departamento para mi empresa, sino empresas de servicios, de consultoría. Estaba tratando de hacer como el match. Bueno, entonces, por ejemplo, se utilizaba para ofrecer. Por ejemplo, tú trabajas en una empresa de consultorías, Sí. entonces tienes, por ejemplo, el portafolio de servicios. Es una información que tú manejas, es la información que tú manejas en el área. Entonces, lo que uno debe preguntarse con esa información, con ese listado es, oiga, ¿es comprensible? Por ejemplo? ¿Están escritos mis productos de forma tal que alguien que los lea no necesite que yo siempre los esté explicando? ¿Es accesible? Tengo la lista de productos de forma que mis clientes actuales y mis clientes potenciales los puedan acceder cuando ellos los necesitan. Es eso. Esa es la forma de aplicar estos conceptos. Primero identifico cuáles son todos mis tipos de información, mis documentos, ¿sí? Y después empiezo a mirar esas características. ¿Para qué? Para hacer mejoramiento. Entonces, por ejemplo, si tus productos o el catálogo de productos no es accesible, ¿tú qué vas a hacer? Oiga, voy a pensar en la forma en que los productos sean accesibles para aquellos usuarios o clientes que puedan llegar a interesarse. ¿Ustedes en la PMO qué tipo de documentos trabajan? Manuales de procesos, templates, Sí. informes financieros. Plantillas, por ejemplo, informes financieros. Por ejemplo, los informes financieros son comprensibles, son relevantes, tienen la cantidad apropiada, o son unos informes que son muy densos y que a nadie le gusta leer. ¿Ven? Entonces, estas características son las que para cada información que nosotros manejemos, ¿sí? Vamos a tener que evaluar. ¿Estamos? Esto lo tenemos que aplicar para mi área. Cuando yo estoy pensando en el área de auditoría, no en la auditoría que tengo, allá hay observaciones que voy generando, ¿cierto?, a través de mis trabajos. Entonces, eso es un tipo de información y yo debo mirarle estas características. Esto es dentro del área. Obviamente, estas características también deben cumplir la información que tienen los aplicativos de negocio. O sea que esto también lo puedo aplicar para cuando estoy haciendo trabajos con aplicativos. Pero lo que me está yendo COVID 5, ojo, piénselo en su área. ¿Listo? ¿Me vas a hacer una? Es decir, ya ahorita no hablamos de los criterios, no hablamos de confidencialidad e integridad, sino hablamos de los objetivos de calidad solamente. Exacto. Por ejemplo, un objetivo que existía era el cumplimiento y ya no hay. ¿Por qué? Porque en COVID 5 se dice que el cumplimiento no es una característica de la información, sino es una característica del negocio. O sea, el negocio es el que dice si se necesita información solicitada por alguien externo. Entonces, cuando el negocio digamos, necesita o requiere de esa información debe cumplir son las otras características. Esta no. Esto es un requerimiento de negocio. Digamos, fue una transformación, fue un cambio. Y esos son los conceptos que se aplican ahora en COVID 5 para la información. Bueno. Posibles usos del modelo de información. Entonces, para establecer especificaciones de información, cuando lo quiero determinar, por ejemplo, cuáles son
necesidades, qué son los datos que utilizo, para definir el nivel de protección requerido. Entonces, una vez que identifico los datos, también debo colocar el tipo de acceso, ¿sí? Porque no es solamente mirar la accesibilidad, si la tiene o no la tiene, sino a quién le debo ofrecer esa información, y determinar la facilidad de uso de los datos. También es para determinar mejoras, ¿sí? Porque los datos a veces no son comprensibles, no son fácilmente leíbles, etc. Cuando hablamos de información, entonces en las mejores prácticas o en las buenas prácticas se dice, oiga, usted de cada información debería tratar de conseguir, ¿sí?, datos relacionados con esa información, que le ayuden a usted a tener un mejor control y le permitan a usted, o le posibiliten mejorar. Por ejemplo, los datos que ustedes pensaron, ¿dónde los tienen guardados? Entonces ustedes piensan en el medio físico, entonces ustedes dicen, en el equipo de cada uno de los profesionales del área. ¿Eso está bien? ¿O debería haber un repositorio centralizado en donde la información, o debería haber un sistema de información, etcétera? Tiempos de retención. Otra característica de la información. Ustedes trabajan en un área de auditoría o trabajan en un área de seguridad. ¿Cuánto tiempo debe guardar un informe de seguridad? ¿Toda la vida? ¿5 años? ¿2 años? ¿Ven? Entonces, en información, ¿qué vamos a tener que hacer con COVID-5? ¿O qué nos propone COVID-5? Identifica toda la información que ustedes necesitan en su área. Ojo, es la información de su área. ¿Listo? Miren si esa información tiene las características deseables que necesita la compañía. Y además, documenten esta información porque eso les va a facilitar mantenimiento, les va a facilitar la conservación de la información de manera apropiada, les va a permitir garantizar la integridad de la información para que no la vayan a perder cuando ustedes la necesiten en futuras oportunidades, etc. Bueno. Servicios, infraestructura y aplicaciones. Entonces ahora vamos a pensar en nuestra área, ¿qué aplicativos necesitamos? Entonces, nuevamente el ejercicio, muy rápidamente. ¿Qué aplicaciones necesitamos? Para seguridad, para gestión de proyectos, para mesa de ayuda, etc. ¿Ya? ¿Qué herramienta utilizan allá en desarrollo? Es Visual Studio. Exacto, es eso. ¿Listo? Proyecto. Bueno, ¿qué utilizan ustedes? Por ejemplo, antes para todo el tema de la CMDB, de los inventarios. Para CMDB, listo. ¿Tú? Aplicaciones, por ejemplo, para gestión de riesgos. Exacto, por ejemplo. Entonces yo hago un inventario para saber qué cosas necesito y además qué cosas tengo, de qué nivel de utilización le estoy dando, etc. Si mire que yo estoy ayudando a gestionar mi área, ¿sí? No solamente pensando en ofrecer servicios y sí, el día a día, sino yo con COVID-5 me voy a tomar el tiempo necesario para mirar estas cosas y mirar en qué puedo mejorar. En mesa en PMO. Un repositorio centralizado. De proyectos. La wiki, donde están todos los Y proyectos. Y proyectos. Y proyectos. Listo. Bueno, un software de gestión de proyectos para no hablar de productos. Ya lo que no fuera comercial, entonces. Y por último está el tema de personas, habilidades y competencias. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Para las actividades que ustedes desarrollan, deben identificar cuáles son los roles, habilidades, competencias, conocimiento que se necesitan y utilizarlo para qué. Por ejemplo, para el tema de entrenamiento. Sí, para el plan de entrenamiento, el plan de estudios, para seleccionar nuevas personas para el área. ¿Listo? Entonces eso debe estar claro para que la selección se haga con base en este tipo de herramientas. ¿Sí? Si quieren también el ejercicio, una habilidad, una competencia, un conocimiento que ustedes consideren que una persona de seguridad debe tener. En seguridad, por ejemplo, orientación al riesgo, en gestión de proyectos, comunicación, habilidades de comunicación, habilidades de priorización. ¿Sí? No sé si esas son habilidades propiamente. En mesa de ayuda, orientación al servicio. Eso debe estar claro y entonces las pruebas de selección de personal deben estar orientadas a satisfacer esas habilidades, esas competencias.
¿Preguntas? Muy teórico o vamos bien en tema de práctica también. Bueno, esto es una diapositiva que hace un repaso de cómo, presenta cómo fue construido COVID-5 y cómo se han construido los documentos de ISACA, y básicamente lo que se dice acá es que para construir COVID-5 lo que hizo fue tomar las guías existentes de ISACA, VAR-IT, RIS-IT, COVID 4.1, etc. Tomar materiales nuevos que haya generado ISACA, papers, ¿sí? Cualquier tipo de información, y mirar otros estándares. Se leen esos documentos y esa información se va construyendo en una base de conocimientos, pero se va estructurando con base a qué? A esos 7 catalizadores. Me explico, sale un marco de referencia nuevo, entonces ¿qué se hace? Se lee y se determina qué procesos son nuevos. ¿Qué está aportando ese marco de referencia nuevo, ¿sí?, al modelo de procesos? Leo un documento X y entonces miro, oiga, este documento está hablando de principios y políticas. Entonces yo incluyo principios y políticas acá. Sale un documento o un marco que dice las herramientas que se deberían tener para el área de prestación de servicios son herramientas que deben tener el CMBD, la gestión del CMBD, el establecimiento de acuerdos de niveles de servicio, comunicaciones para los diferentes usuarios, etc. Entonces yo voy colocando esas características acá. Cuando ya tengo la base de conocimientos construida, entonces yo filtro, ¿sí?, dependiendo por temas, y entonces él me genera un subconjunto de cosas que son las que yo voy a presentar en el documento. Me explico, por ejemplo, para COVID-5 for Information Security, entonces se extrae de la base de conocimientos todo lo que esté relacionado con seguridad, y con eso se construye el documento. Y esta base de conocimientos va a ser importante porque en el futuro, como se hizo con COVID 4.1, ISACA va a generar un COVID-5, ¿sí?, ambiente colaborativo, o sea, una herramienta en la cual yo voy a poder hacer consultas en COVID-5, ¿sí?, pero en forma automática, forma sistematizada, automatizada. Bueno, el quinto principio, entonces, es separar el gobierno de la gestión. Pues nuevamente, si ustedes recuerdan, el marco de gobierno, el marco de procesos, tenía unos procesos relacionados con gobierno, que son de evaluar, dirigir y monitorear, y los de gestión, que son los de planificar, construir, ejecutar y monitorear. Que es, bueno, eso estaba en el modelo de procesos. ¿Listo? Este principio, pues, básicamente el que ya implementa de manera operativa, ¿sí?, la diferencia entre gobierno y gestión. Porque hay unos procesos que están orientados a evaluar, dirigir y monitorear, EDM, y otros que están orientados a planear, construir, correr y monitorear, que es el modelo PBDM. O sea, en COVID-5 existen dos partes del modelo de procesos. Una que se llama EDM y otra que se llama PBDM. Planear, construir, build, run, ejecutar y monitorear. Entonces PBDM. Son las dos diferencias. Bueno. Ya vamos finalizando, entonces vamos a mirar, hacer un repaso de la familia de productos de COVID-5 para que ustedes observen que, aparte de lo que estaba allá, existen otros documentos. ¿Sí? O sea, la diapositiva que habla de la familia de productos no está completa, entonces hay otros documentos. Tenemos acá el marco de referencia, está en español, procesos catalizadores. Yo lo traduzco como habilitando los procesos porque yo lo que voy a hacer es facilitar la implementación de esos procesos, pero en la traducción es, ¿sí?, pues hablan de procesos catalizadores. Este se llama Enabling Information, yo lo traduzco como habilitando la información, ¿sí? Este, por ejemplo, está en inglés, pero no está en español, por eso está su nombre. Y está en la implementación. Entonces, estas 3 guías, 2, 3, y esta creo que también, ¿sí?, son descargables de manera gratuita. ¿Sí? Pero estas 3 están en inglés y esta está, perdón, en español y esta está en inglés. La de habilitar la información, es que no me quedó claro cuál es como la cobertura de esa guía. A ver, cuando miramos el habilitador de información, yo les mencioné a ustedes que ya no eran criterios de información, sino eran características de calidad o calidad de objetivos de calidad. Cuando yo les dije que la información debe ser
O sea, debe ser documentada de forma tal que miremos en qué medios está guardado, cuáles son los tiempos de retención, etcétera, etcétera. Esos son características de la información. Entonces, ese habilitador está bien detallado en este documento que se llama Enabling Information. O sea, se enfoca en el 5. Se enfoca en el catalizador o en el habilitador 5, información. Este se enfoca en el habilitador 2, procesos. Y pueden existir otras guías en donde en el futuro me saquen un estudio que diga cuáles son las competencias que se deben tener, por ejemplo, por cargo. ¿Sí? Pero eso todavía no está construido. Están ya documentos muy particulares, y ya los habíamos visto, donde están el COVID 5 for Information Security, el COVID 5 for Assurance y el COVID 5 for Risk. Estos documentos no son gratuitos. Entonces, estos documentos sí tienen una diferencia en precios. Para los que son miembros de ISACA, eso tiene alrededor de $35-30. Para los que no son miembros de ISACA, ¿sí? Entonces tienen un costo aproximado de $100-120. Bueno. Ese de la assurance es temas de calidad. Temas de aseguramiento. Y el aseguramiento en ISACA consiste en quality assurance, por ejemplo, auditoría, ¿sí? Especialistas en seguridad que van a hacer revisiones. Son actividades de revisión, de verificación, de atestamiento, de prueba, de todo ese tipo de cosas. Y auditorías. Para el tema de SOX, COVID-5, ¿sacó alguna guía? No, hasta ahora no la ha sacado. Para el tema de SOX no ha sacado. SOX es una ley internacional que está relacionada con presentación de estado financiero. Así muy rápidamente la puedo describir. En COVID 4.1 existía un COVID 4.1 for SOX. Acá todavía no se ha generado esa guía. Pero básicamente uno podría coger el documento de COVID 4.1 for SOX y hacer un mapeo entre los objetivos de control que se pedían para SOX y las prácticas de gestión y de gobierno que se tienen en COVID 5. ¿Sí? Podemos llegar allá, pero pues toca hacer un trabajo adicional que todavía no está hecho. Y aparecen otros documentos que no están presentados allá. Estos documentos son los documentos relacionados con el Process Assessment Model, o sea, el modelo de valoración de procesos. ISACA ya desarrolló un modelo que le permite a las organizaciones certificarse. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, como empresa quiero obtener una certificación internacional válida, ¿sí?, sobre alguno de mis procesos, ya puedo llamar a certificadores para que me hagan la valoración y me digan en qué nivel de capacidad me encuentro. Si estoy en nivel de capacidad 1, 2, 3, 4 o 5. Ya existe ese servicio, digamos, ¿sí?, que puede ser prestado. Existen 4 documentos relacionados con el modelo de valoración de procesos. Este, que indica cómo es que se hacen las valoraciones. ¿Cómo puedo yo alcanzar el nivel de madurez, el nivel de capacidad, 1? ¿Cómo puedo alcanzar el nivel de capacidad 2, el 3, el 4 o el 5? Bueno, este, que es el mismo modelo, pero haciendo uso de COVID 4.1. ¿Eso qué significa? Que aquellas empresas que ya han trabajado COVID 4.1 y quieran certificarse en COVID 4.1 lo pueden hacer. ¿Sí? No necesariamente yo necesito, entonces, para poderme certificar, empezar a trabajar con COVID 5. También lo puedo hacer con COVID 4.1. Al final, ¿qué va a hacer de un proceso de valoración, un proceso de certificación? Que se va a generar un documento que dice: la firma X certifica que la empresa Y, ¿sí?, en el proceso tal se encuentra en un nivel de capacidad X. Ese es el resultado de una valoración. Existe otro documento que se llama la guía de autovaloración. Esa guía es una guía que facilita autovaloraciones con el fin de poderme preparar para el proceso de certificación. Entonces, yo acá encuentro qué cosas
debería evaluar, debería validar antes de contratar a una firma que me vaya a certificar, para ir más a la fija en la calificación que yo espero tener. Esta guía última es la guía del valorador, o sea, es la guía de la persona que va a hacer la certificación. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir para poder darle esa calificación a la firma que está contratando? Estas dos tienen el mismo propósito, solo que esta es menos formal, ¿sí? Y la va a aplicar la empresa. Menos formal en qué sentido. Por ejemplo, cuando un evaluador ya va a dar la calificación, él tiene que dejar evidencia, tiene que dejar rastro, ¿sí? De todas las cosas que hizo, los resultados, el por qué está dando una calificación. En esta, las cosas se pueden hacer de manera informal, ¿sí? No hay tanta formalidad porque el proceso pues todavía no es el definitivo. ¿Estas evaluaciones están enfocadas específicamente a TI o es para toda la organización? A ver, estas evaluaciones están orientadas, en el caso de COVID 4.1, a poder certificar que según el modelo de procesos de COVID 4.1, tú tienes una calificación X para ese proceso. Entonces, ¿esos procesos cuáles son? Gestión de proyectos, pero de TI. Porque lo primero que se hace es pedir que cumpla las características de lo que debe hacer un área de TI. Está orientado a TI, aunque el modelo de certificación pues, puede ser aplicado a cualquier otro. ¿Sí? Eso pues tendríamos que revisarlo, o sea, presentarlo con mayor detalle, pero esa es la respuesta que te puedo dar. O sea, sí te puedo suministrar mayor información sobre esa pregunta, pero pues tendría que explicarlo con otras diapositivas para que entiendas el modelo, o lo que estoy tratando de pronto decir. Existen otros documentos, por ejemplo, de COVID-5. Dice por ejemplo, gestión de la configuración usando COVID-5. O sea, son mucho más aterrizados, mucho más específicos. Por ejemplo, cómo se aseguran dispositivos móviles haciendo uso de COVID-5. Y tiene que ver con ciberseguridad haciendo uso de COVID-5. Pues miren que son otros tipos de productos y yo algún día puedo llegar a trabajar y tengo problemas de seguridad. De ciberseguridad, perdón. Entonces ya tengo un documento que me detalla mucho más, ¿sí? Esa información que podría utilizar para mejorar mi área. Al comienzo les dije que quería mostrarles cuál era la dirección de ISACA con respecto a COVID-5. Entonces quiero enfocarme en esto y en algo que de pronto ya les había dicho también. Uno, el tema de entrenamiento. Y este entrenamiento es para mostrarles a ustedes que ISACA ha generado una carrera, digamos, profesional con relación a temas de COVID-5. Y lo que ha pensado es lo siguiente, que las personas van a tener que conocer de COVID-5, ¿listo? Entonces, hay cursos para que puedan conocer el tema de COVID-5. Y hay un examen para validar que ustedes entienden lo que es el marco de referencia, cómo está estructurado, qué son los habilitadores, qué son los principios, etc. Hay otros cursos, hay un camino dentro de esa carrera profesional relacionada con COVID-5, es el tema de los valoradores, los certificadores. Entonces hay personas que puedan ser certificadoras, ¿listo? Pero para poder ser un certificador, entonces se debe tomar un curso de certificador y aprobar un examen para poder hacer las auditorías. Este examen, no solamente, digamos, este cartón de certificador, no solamente se obtiene aprobando el examen, sino también hay que mostrar otras cosas como experiencias. ¿Listo? Y como requisito es que ustedes hayan tomado el curso, hayan aprobado el tema de fundamentos. O sea, para poderse inscribir a un curso de estos, ustedes deben haber aprobado el examen. Y otro que es el tema de implementación. O sea, cómo hacer la implementación de COVID-5. Y entonces ustedes tienen acá un curso de implementación y tienen el examen de implementación. Para poder tomar un curso de implementación, ustedes deben ser certificados en fundamentos de COVID. Y aquí me dijeron que no hiciera publicidad, pero entonces el capítulo lo que hace, el capítulo de ISACA lo que hace es ofrecer esos cursos. ¿Listo? Los exámenes de certificación, el de fundamentos, es un examen de 50 preguntas, de 40 minutos, y hay que pasar con el 50%. Entonces no es un examen fácil. Cuando los exámenes colocan
valores muy bajos, ¿sí? Es porque la complejidad no es baja, ¿sí? Y lo que se hace acá es, pues, a través de básicamente un examen en línea, ¿sí? Validar que ustedes o que las personas tengan conocimientos en el tema de fundamentos. La orientación que está dando ISACA es que cada vez va a haber, o está más cercano el momento en que las empresas van a empezar a hacer evaluación de la capacidad de sus procesos. Entonces ya en un futuro muy cercano, de pronto vamos a empezar a mirar empresas X, Y, Z que dicen, soy certificada en COVID 5 para tal proceso. ¿Listo? El tema de la implementación. Entonces, la implementación, ¿sí?, que propone ISACA está basada en una metodología de desarrollo de proyectos, una metodología pero particularizada, customizada para el tema de COVID-5. Y, básicamente consiste en desarrollar unas fases donde lo primero que yo tengo que determinar es cuáles son los motivos que me están llevando a realizar ese tipo de proyectos, determinar el estado actual, determinar el estado deseado, generar un conjunto de proyectos o iniciativas de mejora, implementar esas iniciativas, medir los resultados de esas iniciativas y prepararse para nuevas iteraciones. Cuando arrancamos, tú mencionaste que tenían un proyecto para hacer esto en 5 años, 7 años. La idea, por ejemplo, o lo que se menciona acá en esta guía de implementación, es que esto se hace con ciclos, con repeticiones, con iteraciones. Cuando yo determino acá acciones de mejoramiento, pues planeo las que voy a poder hacer en un periodo específico de tiempo. ¿Listo? Esos periodos más o menos son de 6 meses. ¿Sí? Esa es la propuesta. Identifique acciones, actividades de mejoramiento que desarrolle en los próximos 6 meses y después vuelva a realizar otra vez el ciclo de iteración, mire el estado del arte, las prácticas, mire qué cosas puede mejorar y continuamente va a estar haciendo este proceso. Entonces es una guía muy detallada que les dice qué hay que hacer en cada uno de estos pasos. Aquí hay que desarrollar un caso de negocio, ¿sí? Alguien dijo un estudio de caso. Tú creo que dijiste un estudio de caso, no sé, nosotros acá lo que trabajamos son casos de negocio en donde se identifica los costos, ¿sí? Los beneficios, los riesgos de hacer todas esas actividades para poder determinar si realmente se justifica. Está lo del programa de evaluación, que básicamente ya se ha demostrado que existen 2 posibilidades para evaluarse, certificarse, una en COVID 4.1 o en COVID 5 o en ambas. ¿Sí? Algunas empresas podrán decir, yo tengo todo montado en COVID 4.1, quiero que me hagan la evaluación para saber en qué capacidad tengo en COVID 4.1 y ahora quiero que me compare contra COVID 5. Pues saldrán 2 evaluaciones. En COVID 4.1 está en nivel 3, en COVID 5 está en 2 o en COVID 5 está en 4. Digamos, las empresas del sector, las que son regidas por la Superintendencia Financiera, están regidas por 4.1. Sí. Y hay algún proyecto que ahora ya no les exija 4.1, sino 5. Bueno, en general, no, pues existen, digamos, varias superintendencias que han regulado temas de gobierno y gestión del TI a través de unas circulares. Esas circulares hablan o mencionan los nombres de algunos de los procesos que están en COVID. Creo que ninguna así dice COVID 4.1, sino que mencionan algunos procesos, ¿sí? Y esos procesos pues son muy claros que son de COVID 4.1. Pero también las circulares no exigen, por ejemplo, que yo tengo entendido, que estén en nivel 3 o en nivel 4. ¿Ves? Entonces, pues por ahora no hay nada definido o establecido para ese propósito. Lo otro es que la implementación de COVID depende de cada organización. O sea, COVID es un modelo completo, es un modelo holístico. Esto cubre todas las actividades. Lo primero que hay que determinar en cada organización es qué es útil para mí de todo lo que me está diciendo COVID-5. Entonces no sé si en el mundo pudiese existir una norma que diga que hay que implementar COVID-5 en su totalidad. Entonces es muy difícil que haya una norma que diga hay que implementar estas prácticas de gestión, porque además la práctica de gestión puede estar tercerizada, o sea, es un poco complicado el tema. Lo que uno debe hacer es un cierto tipo de actividades de una forma, digamos, más o menos apropiada.
Lo otro es que generalmente para que existan ese tipo de normas, lo ideal sería que hubiese un acercamiento entre la entidad que regula, ¿sí?, y expertos en el tema. Por ejemplo, en este caso podríamos decir, sin temor a ofender o algo así de ese estilo, es que podría ser acercarse, por ejemplo, al capítulo. O sea, que la entidad reguladora se acerca al capítulo, que se busque expertos, que pueden ser locales o internacionales, ¿cierto? Y se haga un análisis de qué realmente es lo que para un sector y para un determinado tipo de empresas de ese sector se podría hacer. Por ejemplo, en el sector financiero uno podría categorizar las empresas en niveles. Empresas tipo A, lo que mínimo deberíamos generar es esto; para empresas tipo B, esto; y para empresas tipo C, este tipo de prácticas. ¿Listo? Y volverlas ahora sí obligatorias, porque ya están aterrizadas algunas condiciones de las empresas. Bueno, pero eso, por ejemplo, no se ha hecho. Sin embargo, ISACA a nivel local y a nivel internacional tiene un cargo que es el de GDA, ¿sí?, que trabaja con las agencias regulatorias gubernamentales. Entonces es nuestro deber también acercarnos hacia estas agencias para que se generen. Digamos, por ejemplo, hay algo que, por ejemplo, existía en COVID 4.1, que era un COVID Quick Start. El COVID Quick Start estaba hecho para pequeñas y medianas empresas. O sea que uno sí puede, por ejemplo, seleccionar de COVID un conjunto de requerimientos mínimos que deben ser satisfechos, así como existe una ISO 27000, donde uno espera que la ISO 27000 se cumpla, y que si no se cumple, entonces uno debe decir por qué no lo cumple. Ese tipo de normas sí se pueden, pero en este momento no existe. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Me gustaría tener una retroalimentación, cómo les doy una charla. Si las expectativas que tenían miradas fueron satisfechas, este hace un poco de museo. Evaluación. Pues yo pienso que en términos generales, por ejemplo, tenía la charla, sí, como mirar la situación actual de COVID, está muy bien. Obviamente uno con apetito de conocer un poco más, tal vez por mi labor como consultor, pues he tocado un poco estos temas y voy a aterrizar algunas cosas y dar algunos tips, pero por supuesto que queda uno con ganas de mover más. Obviamente pues el tiempo pues no nos da para poder extendernos, pero pues sí, el análisis estuvo bien, estuvo aterrizado, digamos que la expectativa bien. Bueno, parte de lo que yo trato de hacer, creo que es como una de mis funciones como presidente del capítulo local de ISACA, es promover la lectura de estos documentos. Empecemos por eso, ¿verdad? Existen unos documentos que se han dicho como 2 o 3 veces que son gratuitos para las personas que nos están escuchando, que están viendo. Pueden entrar a la página de www.isaca.org, ¿sí?, y hacer la descarga de esos documentos. Porque lo que uno debe tratar de generar acá es eso, digamos, generar un poco ese apetito, ¿sí?, esa necesidad de aprender más, ¿sí?, para que ustedes de primera entrada, pues ustedes lo hagan de manera particular, sin necesidad de que generen costos y cosas de ese estilo. ¿Sí? Lo otro es que una recomendación, pues van a capacitarse con empresas, ¿sí?, que los lleven por el buen camino de obtener la certificación, tanto porque digamos, están autorizadas para presentar los exámenes, para todo ese tipo de temas, que utilizan materiales, que tienen experiencia, y lo mismo si ustedes van a llegar al tema de la implementación, pues ahí está la implementación, pueden revisarla, pero muy probablemente van a tener que contratar o van a tener que buscar a alguien que ya lo haya hecho el recorrido. En el caso de ustedes, pues hacer un proceso de análisis de esas situaciones para mirar qué servicios, ¿sí?, pueden ser propuestos o pueden ser realizados con el marco, y cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí también está en la presentación para teléfonos y correos, porque pues, estamos dispuestos a hablar de temas, ¿sí? Por ejemplo, cuando venía para acá, alguien de una empresa llamó y dijo: oiga, ¿qué posibilidades hay de que el ingeniero Ferrer venga acá a nuestras empresas y nos dicte una conferencia para nosotros? ¿Sí? Querían que 15 personas escucharan la conferencia. Entonces, vamos a hablar con esa persona, una conferencia de 1 hora para aterrizando en una compañía. Por ejemplo, nosotros, vuelvo y repito, es mi deber como presidente del capítulo hacerlas. Entonces, pues vamos y las hacemos, que es
digamos, promover el empleo de estas prácticas, personas que desarrolla nuestra asociación. Entonces, cualquier cosa que necesites, cualquier pregunta, con gusto. ¿Alguien más? Digamos, los cursos, ¿hay un curso específico de COVID-5? Como les mencioné, hay 3 cursos. Uno de fundamentos, otro de implementación y otro de evaluador. ¿Listo? Los cursos de implementación, ¿sí? Digamos que son como hay varias empresas que lo dictan, ¿sí? Y digamos que casi todas estamos trabajando con el material de AMG, que es la entidad que contrató ISACA a nivel mundial para que desarrollara el curso y desarrollara todo el tema de la certificación. Básicamente lo que vas a encontrar son cursos cuyos contenidos son similares entre todos, ¿sí? Lo que vas a encontrar es la diferencia de la persona que expone. En ASIS, yo muy rápidamente vi ese folleto que tú tienes ahí, y hay un curso de introducción a COVID-5, no sé cuál sea el contenido, pero digamos que si ASIS dictara el curso, tendría que acercarse o tendría que contar con un instructor acreditado PNG para desarrollar ese curso. ¿Listo? O sea, en esos cursos no creo que esté el curso de fundamento de COVID-5. Ese fundamento, entonces, bueno, tendría que preguntar. ¿Sí? Está el curso de implementación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Aquí estamos creando una base de la pirámide, ¿sí? De gente que tenga la certificación de fundamentos para poder hacer el curso de certificación de implementación. ¿Por qué? Porque si no son certificados en fundamentos, no pueden tomar el curso. Entonces necesitamos crear la base, desarrollar un curso. Cuando ustedes estén interesados en un curso de implementación, se lo van a solicitar a una entidad y probablemente no tengan la persona que pueda dictar. Entonces, primero la certificación de fundamentos, luego se busca el tema de implementación. El tema de certificados, los evaluadores, los que van a entregar la certificación, pues es un curso aún mucho más restringido, ¿sí? Y eso es, digamos que por ahora, en Colombia no hemos planeado hacerlo. ¿Sí? El otro curso de implementación sí ya estamos programando para hacerlo, y habíamos pensado en febrero, digamos para marzo, probablemente en abril lo desarrollemos. Ya tenemos todo, digamos, todo organizado, pero necesitamos la base. Tendría que para hacer el curso de implementación era por requisitos de certificación. La certificación de fundamentos la puedes hacer sin necesidad de curso. Pero para poder tomar el curso de implementación, sí tienes que tener la certificación, no haber tomado el curso. ¿Cuándo sería el curso de fundamentos? Tenemos muchas fechas. Por ejemplo, con el capítulo tenemos un curso en 3 semanas. ¿Dónde se puede mirar esa información? ¿Dónde las puedo ver la información? No, mirar. Realmente, digamos, hay una página un correo contacto@isaca.bogotá.edu.co o en los correos que están allí. Me dicen, los incluimos en una base de datos que tenemos y a través de esa base de datos es que transmitimos la información. Porque digamos que eso está cambiando, es un tema de fechas, lugares, etc. Dije que no iba a ser comercial, pero siempre resulta el tema. Bueno, mucho haberlos tenido acá. Ojalá hubiera venido mucha más gente.